Muy buenas, damas y caballeros de la alta farándula y el chisme bien documentado. Bienvenidos a El Más Pipiris Nice, su lugar de confianza para enterarse de las historias que usted no sabía que necesitaba saber. El día de hoy nos vamos a meter a un bazar, pero no cualquiera, no. Nos vamos a sumergir en el mundo glamoroso, controversial y deliciosamente enredado de un trío que marcó a generaciones con minifaldas, coreografías imposibles y escándalos que hasta la fecha siguen dando de qué hablar. Las inigualables Flans. Sí, señores, aquellas tres mujeres que parecían sacadas de una portada de revista de los 80, con voces dulzonas, vestuario de videoclip y una carrera que subió como espuma en refresco agitado, pero que también tuvo caídas, dimes y diretes, peleas internas, litigios legales, separaciones dolorosas y hasta unos rumores que, si son ciertos, nos dejarían con el moño retorcido. Ilse, Mimi e Yvonne eran realmente amigas o solo colegas por contrato. ¿Por qué se pelearon con la mujer que las creó? ¿Qué hay de cierto en eso que se decía de sustancias indebidas? ¿Y por qué demonios no pueden usar el nombre Flans sin que alguien levante el teléfono para llamar al abogado? De repente me paraban en la calle. Oye, yo a ti te conozco. Y yo, ahí van con el Flans, porque yo estaba dedicando. Pero antes de aventarnos al chisme fino y la nostalgia pop, le recordamos que si usted ama los buenos relatos, con su dosis de farándula, amores contrariados, misterios y cachetadas con guante blanco, dele su bonito like, suscríbase con toda confianza y active la campanita para que no se le vaya ni una nota alta, ni un escándalo bajo. Ahora sí, póngase cómodo, destápese una soda light y prepárese para conocer la historia verdadera. Y la otra también, de Flans, el grupo que parecía de cuento, pero cuya historia se escribió con lágrimas, contratos, éxitos y un montón de cosas que presuntamente nadie le quiso contar hasta hoy. Todo comenzó a mediados de los años 80, cuando la productora Mildred Villafañe, una mujer con mucho colmillo en la tele mexicana, tuvo una idea: lanzar un programa infantil tipo musical, fresco, juvenil, que revolucionara el entretenimiento en México. Así que se aventó un casting para encontrar tres chicas que pudieran cantar, bailar y conectar con el público más difícil, los escuincles. Ahí, en medio de esos castings, llegaron tres nombres que, sin saberlo, cambiarían la historia del pop latino. Ilse María Olivo, una muchacha de rostro dulce nacida en Venezuela pero criada en México. Yvonne Guevara, una joven inquieta, más alternativa, con estudios en diseño gráfico y alma rebelde. Irma Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimi, con sangre regia y una voz potente que no se callaba ni debajo del agua. Ya la vi. Por favor, levántate y un aplauso para Mildred Villafañe. El programa infantil, bueno, ese nunca se hizo. Algo pasó en los pasillos de la televisión y el proyecto fue cancelado antes de nacer. Pero la chispa ya estaba encendida. Villafañe se dio cuenta de que tenía oro puro entre manos, y aunque no tenía programa, sí tenía talento, juventud y una imagen explosiva que podía reventar el mercado musical. Así que cambió el enfoque y apostó por lanzar un grupo musical pop. No. De aquí ya al poco tiempo nos dicen, el programa no va, pero ustedes se van a grabar un disco. Ah, sí, güey. Mira. ¿Y el nombre? Aquí viene el chisme. Según algunas versiones, querían algo moderno, fresco, corto, y alguien propuso Flans, como esos postres suaves que se deshacen en la boca. Otros dicen que el nombre fue idea de un ejecutivo inspirado en la dulzura y ligereza del concepto. Y pues mire, pegó. Fue así como en 1985 nació oficialmente el grupo Flans, con su primer disco homónimo, que venía bien cargado de sintetizadores, letras cursis, ritmos bailables y una imagen perfectamente calibrada para llenar portadas de revistas como Eres,
o notitas musicales. Y cuando lanzaron el sencillo Bazar, se desató la locura. Bazar no fue solo una canción, fue un himno. Todo mundo la cantaba, la coreaba, y de pronto, estas tres chicas estaban en todos lados: radio, televisión, pósters, comerciales, hasta en las loncheras escolares. Pero no todo era de caramelo. Desde ese primer año, empezaron los roces, las presiones, y según algunos cercanos, la sensación de que no todas estaban completamente felices en ese cuento de hadas pop. Mientras la fama crecía, en los camerinos se empezaban a ver caras largas, silencios incómodos y algunas indirectas que luego se harían directas. Mañana cantando y no nos volvimos a separar en 4 meses. Y entonces en esos 4 meses le hablamos a Fernanda porque seguía en Flans. Fernanda tenía... Después del exitazo con Bazar en 1985, Flans se trepó a una montaña rusa que no tenía frenos. El primer disco, simplemente titulado Flans, fue un trancazo. Ahí venían también joyitas como No Controles, Me he enamorado de un fan y Desde la trinchera, que se volvieron infaltables en fiestas, antros ochenteros y hasta en festivales escolares. Las coreografías se volvieron obligatorias y hasta las niñas más tímidas imitaban sus pasos frente al espejo. Con ese éxito bajo el brazo, la disquera no perdió tiempo y en 1986 sacaron 20 millas, su segundo álbum. El título no decía mucho, pero el contenido, tímido, Las mil y una noches y Corre, corre, arrasaron en la radio. Las Flans ya no eran promesa, eran reinas del pop juvenil, con lleno total en el Auditorio Nacional y giras por toda América Latina. Los boletos volaban más rápido que chisme en vecindad. Y claro, a más fama, más exigencias. Las agendas estaban saturadas. Un día amanecían en Monterrey y ese mismo día dormían en Lima. Entrevistas, firmas de autógrafos, grabaciones en Siempre en Domingo, con don Raúl Velasco y giras sin descanso. Se cuenta que a veces dormían en camerinos o aviones y que hubo semanas en que no se veían ni a los ojos fuera del escenario. Según algunos miembros del staff, las discusiones eran cada vez más frecuentes, aunque siempre se maquillaban, con sonrisas en público. Montado, sé tú y sean ustedes. Entonces ustedes quédense encerrados. Si me dicen que lo tengo... En 1987 sacaron Luz y Sombra, su tercer disco, y aunque no tuvo la misma pegada que los anteriores, mantuvo la vara alta con canciones como Detrás de tu silencio y Luz y Sombra. El concepto ya empezaba a cambiar un poquito, menos teen pop, más introspección. Tal vez por eso, algunos fans sintieron que algo se estaba quebrando. Se rumora que Yvonne, la más artística del grupo, empezaba a sentirse incómoda con el rumbo tan comercial del proyecto. Mientras tanto, Ilse era la más disciplinada y trataba de mantener la armonía. Y Mimi tenía que actuar muchas veces como la que mediaba, aunque ella misma anduviera ya con el vaso a punto de derramarse. Para 1988 sacaron Alma Gemela, un disco con menos promoción, pero que escondía temazos como Hay amor y yo qué hago aquí. El estilo seguía siendo pop, pero ya se notaba un aire más maduro, más melancólico, como si sin decirlo abiertamente, las Flans comenzaran a despedirse, aunque nadie se atrevía a confirmarlo todavía, pero lo peor aún no llegaba. Para cuando llegó 1989, las cosas ya no eran como antes. El grupo seguía siendo popular, claro, pero el cansancio acumulado se les notaba hasta en las pestañas postizas. La gira del disco Alma Gemela se volvió un tour de resistencia. Vuelos retrasados, entrevistas incómodas y momentos en que el escenario era el único lugar donde aún lograban entenderse. Aunque fuera de ahí,
apenas se dirigían la palabra. Ese mismo año, lanzaron un proyecto muy peculiar, Cuéntamelo Dum Dum, un disco doble que incluía canciones infantiles y cuentos narrados. Aunque fue una propuesta arriesgada y distinta, muchos fans lo sintieron como una señal. Cuéntamelo Dum Dum con Paloma Vivanco, que tenía muchos amigos que hacían... Algo raro estaba pasando. Una especie de despedida disfrazada, una salida forzada del molde pop que ya no les acomodaba. Algunos dicen que Yvonne ya había puesto la condición de no seguir si no le daba más espacio creativo. Otros aseguran que fue una estrategia para suavizar el final que ya se veía venir. Y en 1990, como si ya no quisieran fingir más, salió el disco Adiós, así, sin rodeos, un título que hablaba por sí solo. La portada, más sobria que nunca, mostraba a 3 mujeres que ya no jugaban a las muñequitas del pop, sino que parecían decir, hasta aquí llegamos. En noviembre de 1991, Flans anunció su separación oficial. La conferencia de prensa fue cordial, sonriente, pero los reporteros veteranos notaron algo en la mirada. Mimi habló con cierta nostalgia, Ilse se mostró serena, e Yvonne, bueno, Yvonne apenas articuló algunas frases, como si ya no quisiera estar ahí desde hacía rato. Delicioso, y total decimos un día, no, pues ¿saben qué? Bueno, ya vamos a acabar Flans, y total que, bueno, pues ella sí, ya vamos a acabar. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores más sabrosos, que si Yvonne andaba harta del control creativo, que si Mimi y Ilse ya se hacían bolitas sin contarla, que si había diferencias hasta por el maquillaje y el vestuario. Incluso algunos insiders aseguraban que una presunta adicción había puesto más de una gira en peligro, aunque eso jamás fue confirmado por ninguna de las chicas, ni en entrevistas, ni en libros, ni en sus redes. Lo que sí fue cierto es que, después de ese adiós, cada quien tomó su camino. Y aunque se despidieron como profesionales, la herida entre ellas, según se comenta en camerinos y foros de fans, tardó muchos años en cerrar, o tal vez nunca se cerró del todo. Pero aquí no termina la historia, porque el adiós fue solo una pausa. Y es que después de la separación en 1991, cada una tomó su propio rumbo. Mimi probó suerte como solista, Ilse se metió a la tele y la actuación, e Yvonne se alejó por completo del medio, dedicándose a su vida personal y, más adelante, al diseño y el arte. Todo parecía indicar que Flans quedaría en los recuerdos ochenteros, hasta que, a finales de los 90, el trío volvió a sonar. Estuve muy ocupada siendo mamá. Me sigo dedicando a la pintura, me fascina y sabemos todos que la pintura es un trabajo en su... En 1999, anunciaron un regreso triunfal con disco nuevo, Hadas. Se veían más maduras, más sofisticadas y con un sonido pop actualizado. No era el mismo boom de los 80, claro, pero las fans de corazón se emocionaron. La gira se armó, hubo presentaciones en televisión y parecía que la nostalgia venía recargada. Pero, siempre hay un pero en estos cuentos modernos. Resulta que Mildred Villafañe, la productora que originalmente las formó, nunca soltó los derechos del nombre Flans, y aunque en aquel entonces la cosa se manejaba de palabra, ella fue muy lista y registró legalmente la marca. Así que cuando Ilse, Yvonne y Mimi intentaron revivirla, Mildred las demandó. Les dijo que si querían cantar juntas, adelante, pero sin usar el nombre Flans. ¿Y qué cree? Ganó la demanda. Sí, así como lo oye, las Flans ya no podían ser Flans, así que con tal de no detener la gira, tuvieron que rebautizarse como I.I.M., las iniciales de sus nombres, un nombre que a muchos les sonó más a banco que a grupo musical, pero ni modo, la música tenía que continuar. Así salieron de gira y promocionaron un nuevo disco en 2002, simplemente titulado IM.
compañía nos abrazó y nuestras managers pudieron lograr que hiciéramos y realizáramos este proyecto tan bonito. La prensa se les fue encima. ¿Cómo que ya no son flans? ¿Y ahora quién es la dueña de los postres? ¿Se pelearon con su creadora? Ilse, siempre diplomática, dijo que había cariño, pero las reglas eran las reglas. Mimi soltó una que otra indirecta sabrosita. E Yvonne, en su estilo, se mantuvo al margen. Algunos fans acusaban a Mildred de ser controladora. Otros decían que tenía derecho, pues ella las creó. Se rumora que la ruptura entre ellas y su mamá artística fue más dolorosa de lo que se dijo públicamente. Y aunque hubo intentos de reconciliación, jamás volvieron a trabajar juntas. A pesar del drama, las presentaciones bajo el nombre Im fueron un éxito razonable. Pero el nombre Flans pesaba, y aunque el pastel tenía el mismo sabor, sin el letrero, muchos no lo compraban igual. Después del pleito por el nombre y la etapa como I&M, las cosas parecían haberse calmado. Cada una volvió a lo suyo. Mimi se convirtió en conductora y jurado en reality shows, como La Academia y Latin American Idol. Ilse se enfocó en su familia y proyectos más discretos. Yvonne, mientras tanto, se refugiaba en su mundo de pintura, diseño y paz espiritual. Pero los fans seguían pidiendo un regreso, el verdadero, con nombre y todo. Y fue así que, en 2013, las tres decidieron volver a intentarlo. Esta vez, ya sin Mildred en el camino, lograron llegar a un acuerdo legal para poder utilizar otra vez el nombre que las hizo inmortales, Flans. Dije, lo que me compraron es, aquí mi vuelta de tuerca es, yo no quiero enfrentamientos porque pues esos ya están. Se armó una gira con bombo y platillo. Se lanzaron a recorrer México y Latinoamérica con un espectáculo titulado Hoy por ti. Y no solo eso, firmaron con una disquera de peso y en 2014 lanzaron el disco Primera Fila Flans, grabado en vivo con versiones renovadas de sus clásicos, Bazar, Tímido, Las Mil y Una Noches y hasta una colaboración con Kalimba adornaban un álbum que fue sinceramente un exitazo. Logramos meter 4 temas inéditos, que esto del concepto de primera fila es con... Las ventas subieron, los boletos volaron y la crítica las aplaudió de pie. Pero, porque en esta historia siempre hay un pero, Yvonne empezó a dar señales de incomodidad. En entrevistas se notaba más seria, más ausente. Los rumores comenzaron a rodar, que si no se sentía escuchada, que si el concepto no la convencía, que si había diferencias económicas o creativas. Algunos incluso aseguraban que apenas terminaban los shows, cada quien se iba por su lado sin despedirse. Fue entonces cuando, en 2019, Yvonne anunció su salida definitiva del grupo. Con una elegancia fría, dijo que su tiempo con Flans había concluido y que deseaba concentrarse en su arte, su vida interior y sus proyectos personales. Todos hemos tenido miedo. La base final. Las otras dos, Ilse y Mimi, guardaron silencio un tiempo, pero luego dijeron, con tono diplomático pero firme, que el grupo seguiría adelante, con el mismo cariño de siempre, aunque sin una de nosotras. Y así fue como el trío se convirtió en dúo. Aunque el nombre Flans seguía sonando fuerte, algo se había perdido. Los fans más clavados lo notaron. Faltaba esa voz grave, esa energía distinta que Yvonne aportaba. Pero como buenos artistas, Ilse y Mimi decidieron no mirar atrás y continuar, dándolo todo en el escenario, aunque las preguntas incómodas nunca dejaran de llegar. Ilse estaban en el mismo canal, pero Yvonne no. Yvonne de hecho les costó trabajo para convencerla en este reencuentro. Porque una cosa es cantar al amor y otra muy distinta vivirlo. Y si algo ha tenido este trío, además de talento, polémica y legado, son historias sentimentales que bien podrían llenar una telenovela de las buenas. Trabajo de cada uno, el miedo existe, ¿no? Los miedos hay que, como dice Yvonne, hay que enfrentarlos. Cuando tienes algo mucho miedo, pues enfréntate a ello.
Empezamos con Ilse, que siempre proyectó una imagen dulce, casi angelical, pero también vivió sus sacudidas emocionales. En 1993, Ilse se casó con el empresario Guillaume Martin, un caballero europeo de esos que parecen salidos de novela romántica. Tuvieron 2 hijos, Jan en 1995 y Luc en 1998. Por un tiempo, la vida de Ilse parecía sacada de cuento. Pero, como muchos cuentos, este también tuvo un giro amargo. En 1998 se separaron. Ilse guardó discreción, pero años después confesó que la maternidad la transformó más que cualquier éxito discográfico. Crecemos porque decía, para explicarle a Jan cuando nos divorciamos ¿y por qué no están juntos? Y yo, es que somos así. Y en tiempos recientes, se ha visto envuelta en polémicas por las decisiones de su hijo Jan, quien abrió una cuenta de contenido exclusivo en plataformas subiditas de tono, situación que puso a Ilse en el ojo del huracán mediático. Ella, con elegancia, pidió respeto y defendió a su hijo como una verdadera leona. Es un adulto, él hace lo que le conviene y mientras no hay... Ahora vamos con Mimi, la extrovertida, la gritona, la que siempre tuvo la voz para contestar fuerte. Ella vivió una relación larga con el ejecutivo Gabriel Cabrera, con quien estuvo casada 13 años. Pero el drama llegó cuando perdió un embarazo, situación que, según confesó en entrevistas, la marcó profundamente. El matrimonio no resistió esa tragedia y terminaron separándose. Aún así, Mimi logró reconstruirse y encontró en la conducción de televisión una nueva forma de conectar con el público. Me embaracé 2 veces y perdí al bebé, a los bebés 2 veces. Aparte, ya tenía embarazos adelantados. ¿Y qué hay de Yvonne? Ah, pues ahí el misterio se pone bueno. Ella siempre fue la más reservada, la que menos hablaba de su vida privada. Lo que se sabe es que estuvo casada con el baterista Fernando Toussaint, miembro de una de las familias más musicales del país. Se separaron en 2006 y desde entonces, Yvonne optó por una vida mucho más íntima, alejada del reflector. Algunos dicen que tuvo romances con figuras del arte. Otros aseguran que vivió una transformación espiritual profunda, que la alejó de todo lo mundano. Como sea, ella lo mantiene todo en bajo perfil y hasta eso le da su encanto. De repente me paraban en la calle. Oye, yo a ti te conozco. Y yo, ahí van con el flans, porque yo estaba dedicando. Pero eso sí, ninguna se salvó de los rumores, que si había celos por el spotlight, que si hubo triángulos amorosos dentro del staff, que si una presunta relación con un ejecutivo televisivo fue la causa de ciertos favoritismos. Nada confirmado, por supuesto, pero el río sonaba y el agua traía su buen revoltijo. Y mientras el amor iba y venía, lo que sí permanecía era la conexión con el público. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas diferencias que se dicen que hay entre Mimi e Ilse? Amo el arte. Aunque muchos pensaban que con la salida de Yvonne el grupo se iría apagando poco a poco, Ilse y Mimi decidieron demostrar que el show y el flan debe continuar. Y no solo continuó, sino que se reinventó con éxito. Se quedaron con el nombre Flans, ahora sí sin pleitos legales ni reclamaciones, y le metieron toda la energía a mantener viva la llama de la nostalgia ochentera. Desde 2021 empezaron a sumar fechas al lado de otro grupo legendario, Pandora. Así nació el Inesperado Tour, una gira conjunta que revivió la magia de 2 grupos femeninos con más hits que novelas de Televisa. La fórmula fue explosiva, la elegancia de Pandora con la picardía de Flans. El resultado, auditorios a reventar, gritos con eco y gente cantando Bazar, como si no tuvieran recibo de luz que pagar. Y aunque los años no pasan en balde, Ilse y Mimi siguen con voces firmes, vestuario digno y sentido del humor filoso. En cada show, las anécdotas salen volando como confeti, y los fans, que ya son abuelos, padres e hijos, las aplauden como en sus mejores tiempos.
Para 2025, anunciaron la continuación del proyecto bajo el nombre de Más Inesperado Tour, con nuevas fechas en México, Estados Unidos y hasta Puerto Rico. La primera parada será el 31 de mayo en Torreón, y ya hay varias ciudades con boletos agotados. ¿Quién dijo que la nostalgia no vende? Si esto está más vigente que los memes del ex. ¿Y qué hacen fuera del escenario? Ilse sigue como embajadora de causas sociales, especialmente contra el bullying. También prepara un EP solista para 2026, con temas más personales, y hasta se ha animado a hablar abiertamente de su edad, sus inseguridades y su lucha por mantenerse en paz consigo misma. Ricardo, no, pues los ángeles son estas personas que hacen un bien por ti, entiéndase, un maestro de... Mimi conduce un podcast titulado Así Somos, donde habla de bienestar emocional, menopausia sin tapujos y relaciones modernas. Una verdadera diosa del micrófono, que ya dejó claro que puede cantar y dar consejos con la misma potencia. Ponte esto a juego con aquello o ir bien combinada, cuestiones así. Yvonne, pues ella sigue firme en su decisión de mantenerse al margen. En marzo de 2025, presentó una nueva exposición pictórica titulada Oda al Café 2.0 en el Museo Caluz, con muy buenas críticas. También imparte talleres de arte y diseño sustentable en Valle de Bravo. No piensa volver a los escenarios, y lo deja claro con una sonrisa zen y palabras bien pensadas. Y tiene sus huesitos adentro. Sí, está me maravilloso. gusta jugar con cositas o de pronto explotan las cosas grandes. Eso sí, cuando alguna nota de prensa insinúa un posible reencuentro, los fans brincan como si les hubieran dicho que regresa Timbiriche completo, pero ella no cede. Algunos dicen que es por respeto a su nueva vida, otros insisten en que aún hay heridas que no sanan. Y ahora sí, mis preciosos y preciosas, vamos a ir cerrando esta historia como se merece, con el legado, las polémicas finales y con un estilo bien pipiris nice. Sigue cantando, pero Ivonne sigue en su onda de crear cosas nuevas porque... Han pasado casi 40 años desde que 3 chicas con hombreras y mallas brillantes llegaron a romper la radio con Bazar. Y aunque el tiempo ha hecho de las suyas, Flans sigue tan presente como los memes de señora que pone buenos días con florecitas. Porque sí, seamos honestos, no hay boda, fiesta retro ni karaoke familiar donde no suene las 1001 noches, con todo y el pasito de lado que más de uno aprendió en la secundaria. Y si aparece tímido, hay amor o no controles, la pista se llena, las tías se desatan y los millennials descubren que el pop mexicano también tuvo su época dorada, sabrosa y glamorosa. Pero más allá de la música, lo que ha mantenido a Flans en la conversación ha sido su historia fuera del escenario. Los pleitos con su creadora, las salidas abruptas, los regresos con nombre cambiado, las separaciones incómodas, los amores que se rompieron en silencio, los proyectos fallidos, los rumores de camerino y el eterno misterio de por qué no lograron mantenerse juntas sin deshacerse como flan mal cuajado. Se rumora que en los camerinos hubo lágrimas, gritos, portazos y hasta amenazas de renuncia con boleto en mano, que Yvonne no aguantaba la presión, que Mimi no tenía pelos en la lengua y que Ilse era la que intentaba calmar las aguas, aunque por dentro estuviera hecha trizas. Nada confirmado, pero todo muy probable, porque así son los grupos que nacen del éxito y terminan atrapados en su propia leyenda. Y aún con todo eso, siguen vigentes, porque si algo hay que reconocer es que Flans no fue un simple producto pop, fue una máquina de crear recuerdos. Sus canciones marcaron generaciones, sus letras fueron el soundtrack de primeros amores, desamores y fiestas de secundaria con agua de horchata y serpentinas recicladas. Hoy, Ilse y Mimi siguen dando shows, colgando sold outs, tomándose selfies con fans que llevan playeras con su cara desde 1986.
Ivonne, en cambio, firma cuadros y da talleres rodeada de paz, lejos del reflector, pero muy presente en el corazón de quienes crecieron viéndola girar sobre el escenario. Así que si usted fue fan, si bailó tímido frente al espejo con un cepillo en la mano, si aún guarda el casete de 20 millas con etiquetas del Mix Up, o si apenas las está descubriendo, dele su like, suscríbase a este canal y active la campanita, porque aquí, en el Más Pipiris Nice, le vamos a seguir contando historias como esta, llenas de música, polémica, glitter y una que otra lágrima con rímel corrido. Y recuerde, los discos se rayan, los grupos se separan, pero las verdaderas leyendas, esas jamás se olvidan. Hasta la próxima, y que el chisme siempre esté con usted. Adiós.